Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera videoclase, donde trabajaremos el módulo 1, lenguaje y comunicación. Comenzamos con la comunicación. Entenderemos la misma como ese proceso natural y básico que se da en todos los ámbitos. Surge de la necesidad de ponerse en contacto o de intercambiar ideas con los demás, que adquieren sentido o significado de acuerdo con las experiencias previas. Aunque todos nos comunicamos de una forma u otra, quien domina el arte de la comunicación puede influir sobre otros, ayudarlos a crecer como persona o persuadir a un auditorio entero. De una forma sencilla, podemos entender el lenguaje como la capacidad que tiene el ser humano de expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos. Es decir, es el medio por el que nos comunicamos los seres humanos. La lengua es la manera en que un grupo o una sociedad utilizamos el lenguaje acorde a nuestra región, a nuestra forma de vivir y comportarse. La lengua es la estructura, el tejido gramatical, el pensamiento organizado que refleja una nación, un pueblo o una sociedad. Finalmente, el habla es el uso individual que le damos a la lengua. Todos estos elementos se ponen de manifiesto en lo que conocemos como el acto comunicativo, en el que intervienen los factores de la comunicación que hemos escuchado. El emisor, el receptor, el canal, el mensaje, los cuales están en una interacción constante y repetible en el tiempo. Lo interesante de esto es que así como nuestra sociedad, nosotros, las tecnologías han evolucionado y tienen como constante el cambio. Lo mismo ocurre con los factores que intervienen en la comunicación, teniendo hoy día multiplicidad de canales y de mensajes por codificar y decodificar, como emisores y receptores. Por ejemplo, contamos en la actividad con canales como las redes sociales, Instagram, Facebook, canales comunicacionales corporativos como Zoom, Microsoft Teams o también canales como Telegram o el WhatsApp. Lo que nos da como resultado, por ejemplo, que yo mantengo una conversación con alguien por WhatsApp, otra por Instagram y otra por mail. Esto nos obliga a considerar y a pensar de forma muy detallada cómo utilizo los diferentes canales y los mensajes que transmito. Ahora bien, ¿cuál es el propósito y las funciones de la comunicación? Bueno, la comunicación tiene como propósito fundamental transmitir información, pero que sea comprendida y que adquiera significado para el otro. Esto es de mucha relevancia. Tenemos siempre que preguntarnos, ¿lo que comunico es entendido por las demás personas? ¿Lo que digo y cómo lo digo tiene impacto en otros? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque básicamente las funciones de la comunicación están asociadas a esas actividades que hacemos todos los días. Es decir, desde la comunicación informo, llego a acuerdo, controlo, motivo, genero ese impacto, esa influencia en el otro y por supuesto expreso emociones, aspecto que afecta tanto nuestra vida personal como la profesional. ¿Cómo expreso mis emociones? ¿Qué hago? ¿Cómo me manejo y me manifiesto? La comunicación puede darse de dos formas: la intrapersonal y la interpersonal, por lo que es importante mencionarlas y considerarlas. Andrew Matthews, quien es orador y escritor de libros de autoayuda muy famoso, tiene una frase con la que conecto, que dice: tu vida es un reflejo exacto de tus creencias. Cuando cambias tus creencias más íntimas acerca del mundo, tu vida cambia en consonancia con ellas. Nuestro sistema de creencias, cómo actuamos, derivan de muchos aspectos, entre ellos del diálogo interno que ocurre continuamente en nuestra cabeza. Este tipo de comunicación, que es
la intrapersonal, posee unos efectos de gran magnitud sobre la salud, la autoestima, sobre lo que hacemos, ya que se entiende que existe un diálogo interior que puede llegar a ser positivo o negativo. Mucha de esta comunicación intrapersonal deriva en lo que hacemos en el otro estilo de comunicación, que es la interpersonal. Hablamos de comunicación interpersonal cuando contamos con más de un participante, los cuales tienen cierta cercanía física e interactúan mutuamente. Es decir, se intercambian mensajes, se da y se recibe información. La mayoría de las acciones que nosotros realizamos a diario incluyen procesos de comunicación intrapersonal. Comunicarse interpersonalmente se da de persona a persona o entre personas. Los mensajes verbales y no verbales son enviados y recibidos de manera continua y se intercambian constantemente los papeles, hablante y escucha. Y la regla de platino hay que aplicarla en la comunicación interpersonal. Trata a los demás como quieres ser tratado. Esto aplica en la comunicación. Tenemos que intentar comunicarnos con los demás tomando en consideración cómo son. Algunos aspectos que nos permiten adaptarnos y fortalecer nuestra comunicación interpersonal implican saber escuchar, compartir aquellos elementos que nos cuesten compartir más para buscar acercarnos, querer comprometerse, comprender desde lo intrapersonal la importancia de mi pensamiento, interactuar de forma recíproca. Ahora, la comunicación interpersonal se da en dos grandes tipos de comunicaciones, conocidas como la comunicación verbal, que es todo aquello que expresamos a través de palabras, bien sea oral o escrita, y la comunicación no verbal, que es aquella que expresamos con nuestro cuerpo. Ambas se manifiestan a través del lenguaje. Por tanto, el instrumento de comunicación por excelencia es el lenguaje. Con él podemos transmitir al receptor nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras experiencias. Para que se dé la comunicación verbal, recuerden que incluye lo oral o lo escrito, el lenguaje cumple diferentes funciones o intenciones que se adecúan al tipo de discurso o a lo que deseas comunicar. La primera de estas funciones es la función referencial, también llamada informativa o declarativa. Esta información, el mensaje lo orientamos hacia el contexto, es decir, el emisor hace referencia al mundo que nos rodea. Podríamos decir, por ejemplo, el cielo está lleno de nubes. La función sintomática, también llamada expresiva o emotiva. Esta función permite que el emisor exponga sus sentimientos, sus estados de ánimo, sus deseos, sus intereses y sus pasiones. La tercera función es la función apelativa, activa o conativa. El mensaje en este caso está dirigido para influir o provocar una reacción en el receptor, para que adopte una conducta determinada y cambie su actitud. La siguiente función, que es la función fáctica, fáctica o de contacto, consiste en establecer, prolongar la comunicación para asegurar que el mensaje sea recibido y emitido adecuadamente, como por ejemplo hacer confirmaciones de que se escucha. Ok, te estoy entendiendo, comprendo. Finalmente, la función estética o poética se centra en la creación de un mensaje que se escuche bien, el cual puede ser artístico o no. Usualmente las obras literarias, poesías, se encuentran dentro de esta función del lenguaje. Lo importante en la comunicación verbal es utilizar el lenguaje a nuestro favor, es decir, escoger esa función del lenguaje en función de lo que queremos destacar o de lo que no quisiéramos destacar. Ahora conversemos sobre la comunicación no verbal. ¿Les ha pasado que les han dicho o han escuchado, es que no es lo que dices, sino cómo lo dices? Esta expresión tiene mucho poder y validez, porque en la comunicación es siempre muy importante no solo lo que dices, sino el tono de voz con que lo dices y la expresión corporal al decirlo.
por lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué palabras expresamos y qué dice nuestro cuerpo? En la transmisión del mensaje, las palabras que decimos representan un 7% de lo que comunicamos. El lenguaje corporal representa un 55% y el tono de voz un 38%. Lo que nos dice que el lenguaje corporal y el tono de voz representa un 93% de todo lo que comunicamos. No es igual decir buenos días a decir buenos días. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el lenguaje corporal y el tono de voz y el ritmo van a marcar la diferencia. Entonces, si bien es cierto que las palabras y el contenido de lo que decimos tienen poder e impacto, también debemos reconocer que el gran peso para esas palabras, para que todo lo que tú dices impacte, están relacionadas con el lenguaje corporal. Ya que el lenguaje corporal, y lo podemos ver en esta imagen, es la lengua que todos hablamos. Ya desde niños nosotros comenzamos a identificar y aprender en la gente que nos rodea cuando está molesto, cuando está feliz, cuando está afligido. Es el lenguaje que incluye todos esos gestos, señales que envía nuestro cuerpo para comunicarnos y que en muchas ocasiones lo hacemos de manera inconsciente. Incluye movimientos, gestos, usos de brazos, cómo caminamos, nuestra mirada, expresiones faciales. Y como les decía hace un momento, ya desde niño aprendemos a leer el lenguaje corporal. Cuando alguien está molesto, está feliz, está triste. Y ese entrenamiento que tenemos también lo podemos poner en práctica en nuestra cotidianidad. Cuando ya has compartido con compañeros, sabemos, por ejemplo, cuando un amigo llegó molesto, aunque no diga nada. Cierro este apartado del lenguaje presentándole algunas ideas expuestas por Amy Cuddy. Ella parte del principio que el cuerpo y las posturas con las que comunicamos puede impactar en cómo pensamos, en nuestra comunicación intrapersonal. Por lo tanto, lo que pensamos impacta en cómo nos comportamos y ese comportamiento se ve reflejado en nuestros resultados. En este sentido, hace una invitación que podemos hacer todos. Ejercitar nuestra postura, lo que se llama también nuestra pose de poder. Todos los días, durante 2 minutos, hay que hacer con nuestro cuerpo y nuestra mente una postura con la que nos sentamos poderosos. Y cada vez que nos demos cuenta que estamos en una posición cerrada, pues volvemos a practicar nuestra pose de poder. Ahora bien, en el proceso de comunicación muchas veces hay dificultades. Veamos cómo es la dificultad en la comunicación y cómo se transmiten los mensajes. Les pongo el ejemplo de esta videoclase. Lo que pienso y planifico y escribo que quiero decir en esta clase representa el 100% de lo que yo quiero comunicar. Pero realmente lo que yo digo ya cae en un 80%. Lo que ustedes escuchan ya cae en un 60%, porque puede haber ruido, a lo mejor algún aspecto no me lo he hecho explicar. Y de eso que escuchan, comprenden efectivamente un 40%. Se retiene un 30%, y si yo mañana les pidiera que ustedes repitan toda esta clase que hemos visto, lo que efectivamente transmitirán es un 20%. Esta realidad nos obliga a hacer frente a las distintas barreras que intervienen en el proceso comunicativo. En toda relación de comunicación existen circunstancias, paradigmas que generan barreras y obstáculos en la comunicación. Conozcamos algunas de ellas. Las barreras físicas. Entendemos que están usualmente asociadas a esas condiciones físicas que pueden interrumpir la comunicación, como personas entrando y saliendo, la revisión constante del celular o del email, la computadora, mientras estamos conversando con alguien. Estas barreras son muy dañinas para el flujo comunicacional. Están también las barreras fisiológicas, asociadas a aquellas que podemos tener por algún tipo de dificultad física, como puede ser algún problema auditivo o algún problema visual.
Están las barreras semánticas, que son muy interesantes. Tradicionalmente están asociadas a esas dificultades que tenemos para comprendernos entre lenguas o entre culturas, pero también está relacionada con nuestro vocabulario. Y es que mientras más reducido es nuestro vocabulario, más nos cuesta entender a otros o comunicar cosas a otros. Mientras más desarrollamos nuestro lenguaje, leyendo, realizando talleres, documentándonos, mayor capacidad tendremos de comprender ambientes complejos. Por tanto, aumentaremos nuestra capacidad comunicativa reduciendo barreras. Finalmente, las barreras psicológicas basadas en creencias y puntos de vista. Existen múltiples barreras psicológicas: los estereotipos, los prejuicios, las experiencias pasadas, los rumores e incluso las expectativas, que hay que regular. Estas barreras hay que regularlas. Porque ¿qué pasa cuando hacemos una sobreestimación de expectativas o una subestimación? Esto puede generar un bloqueo comunicacional inmediato. La invitación es a analizar no solo cómo llevo a cabo mi proceso comunicacional, sino que debo considerar que las barreras pueden generar ruido y malos entendidos en la comunicación. Para fortalecer nuestra competencia comunicacional, podemos aplicar diversas estrategias, dentro de las que podemos mencionar la escucha activa, la comunicación asertiva, la empatía, el dominio o el manejo del discurso y la importancia de generar conversaciones efectivas que tengan un equilibrio tanto de argumento como de empatía. Todos estos elementos nos harán mejores comunicadores y, por tanto, unos mejores profesionales adaptados a los cambios. Cierro la clase de hoy con la frase del abogado Daniel Webster, que nos dice: si me quitaran todas mis posesiones y poderes con una excepción, elegiría quedarme con el poder de la comunicación, porque gracias a él podría recuperar el resto. Muchas gracias y nos vemos en nuestro encuentro 5.